La primera noticia súper grande que salió esta semana fue que Claude se integra a Slack. Parece una noticia medio banal, como que no es muy importante y parece como si nada más puedes consultar a Claude desde tu Slack, pero nos estuvieron explicando aquí varias personas de Anthropic, incluyendo Andrej Karpathy, que es uno de los fundadores de la inteligencia artificial moderna y se acaba de unir a Anthropic recientemente, de que él lo ve como un paradigma nuevo, que empezó siendo... Toda la inteligencia artificial y los LLMs empezaron siendo un website al que entras y las consultas. Ese fue paradigma número 1. Paradigma número 2 evolucionó a ser una app que tú descargas y la tienes en tu desktop y puede acceder a tus archivos y hacer cosas un poquito más complejas. Y esto lo ve como un paradigma 3, como la siguiente gran evolución de la inteligencia artificial en cuanto a la modalidad con la que interactúas con ella, que ya es todo a través de Slack. Voy a poner este video mientras les platico. Aquí empieza a mostrar cómo te conectas a Slack. Lo que se me hizo más interesante a mí fueron varias cosas. Uno es que toma el contexto de tu Slack para poder tomar decisiones y accionar cosas. Entonces, típicamente cuando tú vas a trabajar con Claude, lo primero que tienes que hacer es describirle todo el panorama, qué estás haciendo, cuál es el problema que estás resolviendo, darle todo este tipo de contexto y después de toda esa explicación ya puedes empezar a trabajar. Ahora que Claude está directamente embebido dentro de Slack, ese contexto lo toma de manera automática. No le tienes que estar tú describiendo en qué estás trabajando, quién está haciendo qué tipo de bugs está teniendo, porque toda la conversación, todo el historial dentro de Claude es ese contexto. Entonces Claude siempre tiene toda la información y está lista para accionar. Se me hizo interesante también que este contexto lo puedes dividir en diferentes grupos dentro de tu Slack. Daban el ejemplo aquí de que a lo mejor tienes un Slack de tu empresa, del equipo de legal, y tienes otro Slack de los desarrolladores web. Dentro del equipo de legal, Claude tiene que poder acceder a los contratos, hacer cambios en los contratos, todo lo que tiene que ver con lo legal de la empresa, pero no puede meterse y cambiar código. Y de la misma forma, cuando están en el chat de los desarrolladores, puede ver todo el contexto de todos los desarrolladores del código, puede ver bugs, puede arreglar bugs, pero no se puede ver los contratos. Entonces, es como si tienes una persona de inteligencia artificial que está en cada uno de estos chats y puede tomar acciones de forma independiente. Otra cosa muy interesante que puede hacer es que puede ser proactivo. Tiene ese contexto y no necesariamente le tienes que escribir tú para que empiece a trabajar. Puedes simplemente tomar acciones de forma independiente. Entonces, se me hace muy emocionante. Fue algo que hicieron en conjunto Anthropic con Slack y yo le veo mucho potencial. Creo que, sí me la creo que puede ser el siguiente paradigma en la inteligencia artificial, sobre todo en la inteligencia artificial aplicada a empresas. Porque ahorita las personas con las que yo he hablado que están tratando de implementar inteligencia artificial en sus empresas, se hace un poquito un desastre, porque cada quien tiene su propia suscripción personal de Gemini o de Claude o de OpenAI, no tienen el mismo contexto, no es fácil controlar qué contexto y qué permisos tienen cada una de estas cuentas. Y qué mejor manera de centralizar todos los permisos, de centralizar todo el contexto y la información que en Slack, donde ya existe toda la información de toda la empresa y donde esa información se actualiza automáticamente. Y va muy de la mano de lo que decíamos la semana pasada de una tesis que publicó, no una tesis, un artículo con un punto de vista que publicó Satya Nadella, el CEO de Microsoft, de cómo él cree que las inteligencias artificiales van a crecer de forma simbiótica con las empresas. Es decir, vas a tener inteligencia humana dentro de una empresa y esa inteligencia humana va a alimentar a la inteligencia artificial, luego esa inteligencia artificial va a alimentar de vuelta a la inteligencia humana y se va a hacer como un ciclo virtuoso de que se va haciendo más inteligente la organización y que van evolucionando en conjunto. Y entonces tal vez ya la variable más importante no va a ser la inteligencia artificial puramente más inteligente, sino tú como empresa, tú como organización, qué tanto la estás alimentando y qué tanto están logrando crecer juntos. Entonces, eso a mí me encantó. Y no para Claude. De mi punto de vista, siempre lo decimos casi todas las semanas, pero aquí vimos cómo creció Anthropic desde ser como una startup medio hipster que estaba medio que en el margen y nadie hablaba mucho de ella, y OpenAI siendo como que el titán fundador de la inteligencia artificial, y ahora ya se invirtieron los papeles. Creo que ya hay mucho más optimismo por Anthropic y por Claude de lo que hay
por OpenAI. No lo puse como nota aquí porque apenas es un rumor, pero se rumora de que OpenAI va a postergar su salida a la bolsa, que no sienten que están en una posición suficientemente robusta para salir a la bolsa, que si lo hicieran este año tendría que hacerlo a una evaluación de meramente 1 trillion, cuando por ejemplo SpaceX salió a 2 trillion, entonces no sienten que es suficientemente bueno y lo van a dejar hasta el próximo año.